Bendiciones para todos. Damos alabanza y gloria al Rey Eterno, al Dios Todopoderoso. Sean todos cordialmente bienvenidos a este tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Recuerde nuestro lema para la gloria y la honra de Dios. En esto pensar. ¿En qué? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos, por su infinita misericordia, estar en este lugar. Damos la gloria y la honra de Dios. Vamos a escuchar el mensaje, vamos a estar atentos para la gloria y la honra de Dios. Damos la bienvenida a todos los que están conectados y se van a conectar a esta hora. Las personas que están con nosotros en este lugar, Dios les bendiga grande y poderosamente. Damos gracias al Dios del cielo. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. Te pedimos que tú sigas guiando, direccionándonos en este tiempo de reflexión, de bendición, y que sea de gran bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para cada uno de los que pueden, Señor, acercarse a ti a través de este mensaje, en el amor glorioso y poderoso de Cristo Jesús, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Damos la gloria y la honra a Dios. Y bueno, vamos a tratar un tema maravilloso y precioso. Recuerde que todos los temas que tienen que ver concerniente con Dios y su palabra es algo maravilloso y precioso, y esperamos y confiamos que Dios en su infinita misericordia nos guíe a través de su Espíritu Santo y de su palabra, y podamos regocijarnos y deleitarnos en la palabra del Señor para ser bendecidos, edificados, exhortados y consolados. Bien, hay un tema musical que a mí me agrada mucho. Es de un cantante de gran bendición como es Oscar Medina, y la canción es Hermano Mío. La letra es muy bonita, se la recomiendo cuando tenga la oportunidad, búsquela y escúchela. Es una gran bendición. El tema que vamos a tratar en esta noche es: ¿amas a tu hermano? Esa es la pregunta, tiene un signo de interrogación este título: ¿amas a tu hermano? Porque es muy fácil amar a aquellos que nos aman o a aquellos que nos caen bien, aún así sea en la familia. En medio de la familia sanguínea hay hermanos que se llevan muy bien, hay hermanas y comparten y disfrutan. Y aunque hayan un malentendido o discutan o peleen, vuelven y se reconcilian porque el amor es fuerte y se continúan amando, se perdonan, se restauran y siguen hacia adelante. Pero a nivel espiritual, a nivel de congregación, también vale hacer la pregunta: ¿amas a tu hermano? Porque la Biblia nos recomienda amar aún a aquellos que son difíciles de soportar, que no son fáciles. Y es importante que nosotros también podamos entender que Dios nos exige que debemos de amarnos los unos a los otros. Y vamos a ir allí al Levíticos, el capítulo 19, el versículo 17, para que usted y yo podamos mirar a la luz de la palabra lo que Dios nos pide a usted y a mí, para que podamos realmente hacer su voluntad, para que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en su presencia. Levíticos capítulo 19, versículo 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás para con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Ahí tiene la firma del Dios del cielo. Ahí está estampada
la firma del Dios de la gloria. En el buen sentido de la palabra dice, yo Jehová. Aquí nos está hablando directamente el Dios del cielo a cada uno de nosotros. Porque es muy fácil decir, no, yo pertenezco a la mejor familia es la de Dios. Y amén, así es. Muy respetuosamente, en cuanto a nuestros familiares y parientes, son una gran bendición, pero la Biblia nos dice que nosotros ahora pertenecemos a la familia de Cristo, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, cuando hemos reconocido delante de Dios que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, nos hemos arrepentido, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser miembros de la familia de Cristo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de la familia de Dios. Así lo estipula las Sagradas Escrituras. Pero si usted y yo nos ponemos a mirar, vamos a encontrar en la palabra del Señor situaciones que lamentablemente pasaron. Tanto en el Antiguo Testamento ante todo, pero en el Nuevo Testamento también el Señor nos habla. En el Antiguo Testamento encontramos, y vale la pena que usted pueda responder en su corazón, ¿quién mató a Abel? ¿Quién mató a Abel? Ya usted debe tener la respuesta allí. Pero ¿quiénes tenían envidia de aquel que al final fue rey, que fue un hombre conforme al corazón de Dios? Tenían envidia de David. ¿Quiénes? Sus hermanos. Pero también encontramos quienes vendieron a José, sus hermanos. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, y encontramos inclusive otros datos, pero vamos, el tiempo es corto y por el momento dejamos hasta ahí. Pero si miramos en el Nuevo Testamento, ¿quién no se alegró del regreso de su hermano? Aquel hombre que había pedido la herencia y le dijo, Padre, dame la herencia. Y dice la Biblia que el Padre le otorgó la herencia y él se fue y vivió perdidamente. Pero luego de haber malgastado la fortuna que tenía, entonces reaccionó y dijo, levantó su mirada al cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, ya sé qué haré, volveré a la casa a mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Pero cuando el padre de familia ve que viene su hijo, corre y lo abraza y le da vestidos nuevos y anillo. Y todos estaban contentos, inclusive los mismos trabajadores, para la gloria y la honra de Dios. Porque pues ellos estaban siendo beneficiados con la venida y el regreso del hijo pródigo, porque pues había banquete. Pero el que no se puso alegre, el que no se puso contento, fue el hermano del hijo pródigo. Él se dolió en su corazón y prácticamente se quejó directamente contra el padre. Le dijo, tanto tiempo he trabajado y ni siquiera me has dado un cabrito. En vez de haberse alegrado que su hermano había regresado, y entonces su padre lo confronta y le dice, pero ¿no te das cuenta que tu hermano ha regresado y que regresó sano y debíamos de hacer fiesta? Tú tienes aquí, esto es tuyo, pero él estaba perdido. ¿Sabe que lamentablemente a veces acontece así en el campo espiritual? Cuando una persona regresa a los pies de Cristo, nosotros deberíamos de alegrarnos enormemente y de correr y abrazar a esa persona y decirle, mi hermano, bienvenido para la gloria y la honra de Dios. Y debíamos hasta celebrar en la presencia de Dios. Pero a veces los celos, porque si es un servidor que regresa nuevamente, porque se apartó, porque se fue de viaje o se fue y regresa nuevamente, entonces algunos se previenen y lo miran como una competencia o les da cierta envidia, y en vez de alegrarse, empiezan a quejarse. Pero el título del mensaje es, ¿amas a tu hermano? Y ya miramos aquí en las Sagradas Escrituras, en Levíticos capítulo 19, versículo 17, dice, no, y en no es no, así lo dice la palabra, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
No podemos aceptar ese sentimiento desde ningún punto de vista, y ya nos vamos a dar cuenta en el desenlace por qué. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, a los hermanos de la iglesia. Apliquémoslo en la realidad de hoy en día. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es importante que nosotros podamos entender y comprender el valor que cada uno de nosotros tenemos ante el Señor. Recordemos que hemos sido comprados, todos absolutamente hemos sido comprados a precio de sangre, un precio demasiado alto que pagó el Señor por usted y por mí. Por eso no nos podemos menospreciar. Que Dios dice en su palabra que Él puso a cada uno en particular como Él quiso, es diferente. A uno los puso en un ministerio como pastores, a otros en otra labor, a otros para que sean columnas en la iglesia. Hay hermanos que son una gran bendición porque son intercesores. Otros les gusta estar ayunando por el ministerio, por los servidores, por la obra del Señor, y todo eso es válido. Otros son aquellos que aportan la parte económica, que son generosos. Gloria a Dios. Hay otros que desempeñan 2 o 3 labores, que tienen varios dones para la gloria y la honra de Dios. Todos somos valiosos, pero hay algunos que solamente barren el templo. ¿Será que ese vale menos ante la presencia de Dios? No, ¿cierto que no? Ese vale igual, solamente que Él no hace la labor que usted y yo tal vez hacemos, que es un poco más ardua, pero también ese hermano o esa hermana fue comprado a precio de sangre, y Dios le dio ese privilegio tan enorme, tan maravilloso, de ser miembro del cuerpo de Cristo. Recuerde que la Biblia dice que la oreja no le puede decir al ojo, no te necesito. No. Ni la nariz a la boca, ni la mano al pie. Todos somos necesarios. No somos indispensables. Es diferente. El único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo. Pero usted y yo somos necesarios. Pero indispensables no. El único indispensable es Dios y su palabra. Dios y su presencia. Cristo y todo lo que Él hizo y ha hecho por nosotros. Pero nosotros somos necesarios, nos necesitamos el uno al otro. Y es importante que nosotros nos aprendamos a amar. A veces no es fácil, porque el carácter, el temperamento de nosotros todos es diferente, los gustos. Pero aunque de pronto no estemos de acuerdo con la vestimenta que tengamos el uno y el otro en este momento, pero debemos de estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso yo quiero que usted me acompañe allí a mirar la palabra de Dios, lo que nos enseña. Y vayamos un momentico a Mateo, el capítulo 5, el versículo 22, para que usted y yo podamos entender que Dios siempre nos habla por su palabra, y Dios siempre va a querer que usted y yo hagamos lo que es correcto delante de tus ojos. Mire lo que dice. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Punto y coma tiene esa lectura. Pero seguimos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Seguimos. Ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Y quiero leerle en la traducción, nueva traducción viviente, lo que dice. Y cualquiera, la última parte. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. La última parte. Y quiero leérsela en la traducción lengua actual, para que usted y yo podamos mirar, porque a veces nos parece muy fácil decirle a una persona, aquí está diciendo que fatu, y el que maldiga a otro será echado al fuego del infierno. Se lo voy a leer en la traducción lengua actual, el completo del versículo 22. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales.
y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Recuerde que está hablando de la relación entre hermanos. Por eso nosotros debemos de ir madurando cada día en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, y no podemos dejarnos tardar. Es cierto que hay hermanos que son un poco más difíciles que otros, otros son un poco más llevaderos, pero hemos de amarnos a todos por igual. No podemos hacer acepción de personas, porque Dios no está de acuerdo con eso. Es más, es tanto así que Dios dice en su palabra que si al servicio, a la congregación llega un hombre con anillo y vestido espléndidamente, y si nosotros le decimos, venga usted bien pueda, hágase en la silla de adelante, y lo acomodamos y estamos pendientes de él, y llegó otro que no viste espléndidamente y menos tiene anillo, entonces lo ponemos por ahí atrás. A Dios no le agrada eso, para nada. Porque recuerda lo que aconteció cuando Samuel fue a ungir a un hombre. ¿A los hijos de quién? De Isaí. Y él se dejó llevar por la apariencia. Y Dios le dijo, yo no miro la apariencia, yo lo que miro es el corazón. Algunos al malinterpretar este texto y entonces hacen lo que les parece, pero dicen que Dios está con ellos y hay que tener cuidado. Entonces, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, Mateo 5:22, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, me gusta más esta versión porque nos aclara que es al hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Por eso la importancia que nosotros debemos de tener de andar en una buena relación, no solamente con Dios. No estamos en contra jamás de esas personas que ayunan, que oran, que vigilan, que se saben textos completos. Aún hay personas que se saben libros completos, capítulos completos, de memoria. Y qué bendición. Damos gloria a Dios por cada uno de ellos. Gloria a Dios. Pero Dios anhela es que nosotros pongamos en práctica su palabra. Y es importante que usted y yo no nos dejemos engañar. Mire lo que dice aquí Santiago capítulo 4 versículo 11, dice, juzgando al hermano. El subtítulo que tiene allí es juzgando al hermano. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano o juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú que juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando una persona se convierte en juez, cuando la persona, por esto no quiere decir que no podemos llamarnos la atención, claro, murmurar es una cosa muy diferente a podernos llamar la atención. La persona que murmura es aquella que habla a espaldas o chismosea a espaldas de alguien, que le vio una falacia, un defecto, un error, se equivocó, o aún si pecó, en vez de ir a esa persona a hacer lo que la Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y búscalo. Cuando nosotros amamos al hermano, bien sea en la sangre o en el espíritu, en la parte espiritual como hermanos en Cristo, cuando amamos a alguien, le vamos siempre a decir la verdad. Aún arriesgándonos que esa persona se enoje contra nosotros, pero que no se vaya a perder. Aún si vemos que pronto en determinado momento fuimos tropiezos directa o indirectamente para esa persona, debemos de nosotros ir a esa persona y si es necesario pedirle perdón, hay que hacerlo. Muchas veces hay que pedir perdón porque humanamente podemos de pronto tener una mirada, una expresión, una palabra que haya hecho sentir al hermano. Pero cuando Dios nos use para hablarle a alguien, yo personalmente no pido perdón. Cuando es Dios quien me usa para hablarle a alguien. Tal vez sea dura la palabra, tal vez la actitud parezca no correcta, pero cuando es Dios, uno tiene la certeza que es Dios y ahí sí no podemos intermediar.
Pero cuando es humanamente, en nuestro conocimiento, en nuestras actitudes, es bueno no ser tropiezo. Entonces aquí dice Santiago, el capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No está hablando de la ley de Moisés, sino de la ley de la palabra de Dios. Ahora, con esto no quiere decir de que lamentablemente hoy en día hay falsos hermanos. Hay que tener cuidado y hay que hacer un paréntesis allí. Hay falsos hermanos que se han infiltrado en las congregaciones o en la iglesia de Cristo para hacer ¿qué? Daño. Hay falsos predicadores, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, porque la palabra de Dios lo dice. Allí cuando nosotros miramos una mala enseñanza, no es murmurar, sino es advertirnos los unos a los otros, porque la Biblia nos enseña y dice, si esto hace y enseña a los hermanos, serás salvo tú y se salvarán los que te escucharen. Si hablamos y enseñamos lo que la palabra de Dios nos habla, lo que está escrito aquí. Por eso es necesario que usted y yo siempre a la luz de la palabra podamos entender lo que ella nos habla. Porque nosotros como seres humanos podemos tomar un momento de emoción y podemos decir una frase que nos podamos equivocar. Es muy diferente. Ahora, hay personas o hay predicadores, servidores o líderes que cuando se equivocan y se les hace saber, son agradecidos. Pero hay otros que no. Hay otros que la arrogancia y la prepotencia y el orgullo no los deja. No, a mí no me diga nada. No. Ahí es diferente. Ya se hace a un lado, pero va a tener cuidado con esas enseñanzas porque nos pueden desviar de la sana doctrina. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿amas a tu hermano? Vuelvo y le digo, o amamos solamente a los que son fáciles de soportar y a los que son difíciles de soportar no los amamos. O aquellos que tienen un carácter un poco más fuerte que el de nosotros, chocan con nosotros y los hacemos a un lado. Miren, es triste, pero lamentablemente es cierto. Aún en medio de la iglesia de Cristo, recuerden que la iglesia de Cristo somos nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero hay diferentes denominaciones, congregaciones. Pero hay, con todo respeto y tal vez suena un poco tosco esto, hay roscas. Donde siempre son los mismos. Y se le hace el peo al otro, se desprecia al uno y al otro. Y eso que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces es por falta de conocimiento o porque nos hemos dejado dañar el corazón. Y nosotros no podemos caer en ese juego. Miren lo delicado que es esto. Yo quiero invitarle allí en 1 Juan capítulo 2, el versículo 9, para que usted pueda entender y mirar lo delicado que es esto. Porque esto no es simplemente decir de labios, yo amo, te amo Dios. ¿Sabe que no es malo decirle a Dios que le amamos? Pero ahí es que demostrarse. Y leímos el Levítico que nos habla de amar, de no aborrecer al hermano, pero también nos hace caer en cuenta que hemos de amar al prójimo, de no guardar rencor, de no ser vengativo, de no pagar a nadie mal por mal. No es que me la hizo y yo se la voy a cobrar. No, Señor. ¿Sabe qué nos dice en su palabra? No os venguéis vosotros, dejar lugar a la ira de Dios, mía la venganza, yo daré el precio. Mire, Dios muchas veces permite ciertas situaciones a ver cuáles son nuestras reacciones. ¿Sí me entendió? Dios permite ciertas situaciones para ver cuáles son nuestras reacciones. Y miren lo que dice la palabra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Pero quién es la luz? Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo que estoy en Cristo, pero aborrezco a un hermano, no solamente hablemos de la congregación donde pertenecemos, sino así sea de otra congregación, porque recuerde que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, el que dice es que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, como anda a tienda, dicen por ahí. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay
tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Y qué es amar al hermano? No es decirle, hermano, Dios te bendiga, solamente. No es estrecharle la mano y darle un abrazo. No es solamente servirle o extenderle la mano en medio de la necesidad. Es también en medio del error, en medio de la equivocación que haya cometido, de la dificultad, acercarnos y decirle, mi hermano, le quiero compartir el amor de Cristo, o exhortar en el amor de Cristo que lo que usted hizo no está bien, porque la Biblia dice aquí esto y esto, a la luz de la palabra. Y ese hermano se lo debe de agradecer, si también anda en la luz, porque si anda en tinieblas, pues ni modo. El 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No habla de los ojos físicos, por supuesto, sino los ojos espirituales, porque no le deja ver lo que la palabra de Dios dice, no le deja entender, y a veces puede más el orgullo o el ego o la prepotencia o el orgullo que lo que la palabra de Dios dice. Hermano, mire, el ser cristiano no es para todo mundo, y esto no lo digo por jactarme, no, es solo por la misericordia de Dios que usted y yo estamos en los caminos del Señor. Porque si ser cristiano fuera fácil, sería un gran número el que estaría en los caminos del Señor. Pero usted y yo sabemos que andar en los caminos del Señor es una gran, pero gran bendición. Pero también es una muy grande responsabilidad, y aquí lo estamos viendo. Y por eso es importante que nosotros siempre procuremos actuar de acuerdo a la palabra. ¿Qué haría el Señor Jesús en medio de esta situación? Si se presentó un conflicto, mire, ¿sabe qué sucede? Muchas veces uno ve hasta hermanos demandando a hermanos. Hasta padres cristianos demandando a sus hijos. Bien sea por alimentos, o bien sea porque a veces han habido situaciones difíciles con los adolescentes, y hay padres que se han atrevido a demandar a sus hijos ante el bienestar. Y la Biblia nos enseña y dice, no hay uno de ustedes que sea sabio que pueda intervenir y aconsejar, que tienen que acudir a los inconversos. Y nos dice y nos confronta que un día nosotros vamos a estarlos juzgando a ellos. Pero en la actualidad muchos, y no es que sea malo recurrir a las autoridades, porque son establecidas por Dios, pero primero tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Miren, la Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y demándalo. No, ve y búscalo. Oiga, y es tremendo, ¿sabe por qué? Porque dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y búscalo. Él pecó contra mí, él me ofendió a mí, soy yo el que debo de ir a buscarlo. Pero no para contender, sino para decirle, hermano, quiero que me perdone el malentendido, lo que haya sido. Y ¿sabe qué dice también la palabra del Señor? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sabe que hay mucha gente que no ha recibido una sanidad física porque su corazón tiene resentimiento y amargura y odio contra otro hermano, sea un familiar o un hermano en la iglesia? Por eso la Biblia nos recomienda que no impongamos las manos a la ligera, y uno tiene que ir aprendiendo y madurando en el Señor. No solamente para soportar, amar, sino para hacer lo que la Biblia dice. Hermano, yo quiero que ore por mí porque tengo un dolor. Bueno, pero cuénteme, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está con sus hermanos? No, es que yo no quiero que ore fulano de tal que es el líder, porque estoy enojado con él. Bueno, si usted no va y se arregla con su hermano, yo no puedo orar por usted. ¿Pero por qué, hermano? Es que yo sé que Dios lo usa a usted. Por eso, Dios me está usando para decirle, ve y arréglate con tu hermano. Y después venga y oramos, y Dios se glorifica. Miren cómo dejamos a veces la palabra a un lado y queremos los beneficios, pero no al que da el beneficio. Queremos la sanidad, pero no al que sana. Y por eso la palabra de Dios nos dice aquí, en Juan 3:9, ahí una hojita adelante, un capítulo adelante, miren lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ah, no, yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación, yo no ando pecando ni cosas por el estilo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Lo hemos leído. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y el que es nacido de Dios ama no solamente a Dios, sino ama a su prójimo y cuanto más a su hermano, aquel por el cual Cristo también pagó un precio muy alto y lo limpió con su sangre preciosa. Y practicar el pecado no tiene que ver no solamente en la parte sexual, o robar, o matar, no. Miren lo que dice. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así digamos, Dios le bendiga. Así prediquemos bonito, cantemos hermoso, seamos hombres con títulos y gloria a Dios por ello, con elocuencia para hacer muchas cosas. Pero aquí dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, coma, y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia, debemos de ser como justos. Pagar lo que debemos, ser transparentes lo más posible para la gloria y la honra de Dios. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Por más años que llevemos en el Evangelio, por más cargo que tengamos en la congregación, por más títulos, si no amamos al hermano, no somos de Dios. Ay, hermano, pero yo hice la oración de fe con el profeta, con el apóstol. Yo le entregué mi vida a Cristo Jesús a través de un gran hombre de Dios. Gloria a Dios. Y le felicito. Damos la gloria y la honra a Dios por ello. Pero si no estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que si no perdonamos de todo corazón, Dios tampoco nos va a perdonar. Muchas veces el perdón es de labios. Muchas veces el perdón es solamente pura hipocresía de algunos, porque no se perdona de todo corazón. ¿Sabe cuándo usted y yo sabemos que hemos perdonado de todo corazón a aquella persona que en determinados momentos, circunstancias, lugares, en fin, nos falló o pecó contra nosotros o nos ofendió? Porque cuando lo volvemos a ver a esa persona, no sentimos maripositas, como dicen por ahí, en el estómago, sino que sentimos paz, alegría, gozo de ver al hermano. No como el hermano le dijo pródigo, que cuando se dio cuenta que la fiesta y el agasajo era para su hermano, ¿qué sintió? Rabia en su corazón, envidia, y empezó a quejarse. Mire lo que dice el 11. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Empezamos con Levíticos, ¿no? 19, 17 al 18. Que nos amemos unos a otros. Cuando está hablando aquí que nos amemos unos a otros, oiga, no es hacer excepción de personas, sino es que yo debo de amarles a ustedes y ustedes deben de amarme a mí. A pesar del carácter, del temperamento, de los gustos, debemos de amarnos. No por lo que somos, sino por quien nos compró, quien nos rescató, quien es nuestro Padre y quien nos dice que debemos de hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Mira lo que dice el 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, no podemos amarnos hipócritamente. No podemos amarnos por rivalidad o de labios para afuera. Porque cuando no hay sinceridad en el corazón de la persona, o no hay un perdón genuino, real y verdadero, siempre queda esa espinita por allí. Hermanos, no arriesguemos la salvación tan grande que nos ha otorgado el Dios del cielo por un resentimiento, por un odio, por un rencor, por no perdonar de todo corazón.
Mire lo que dice. En la segunda parte del versículo 12. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Que si Dios lo usa a usted, gloria a Dios. Yo debo darle la gloria y la honra a Dios, y que Dios le siga usando y respaldando para la gloria y la honra a Dios, porque debemos de gozarnos, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos es para Dios. Que el Señor le abre puertas de bendición económica. Amén, gloria a Dios. ¿Saben que la Biblia nos enseña? Dice que hemos de llorar con los que lloran, pero también reír con los que ríen. Y aquí nosotros hemos fallado, porque muchas veces fallece un miembro de la familia de un hermano y muchas veces no se asiste a acompañarlo, porque en ese momento el hermano está desgarrado, dolido, sentido, porque no todos tenemos la misma fortaleza para afrontar la partida de un ser querido. No todos tenemos la misma fortaleza. Pero estar allí y decirle, no le diga lo siento, porque sería mentirle, pero decirle, dale una palabra de parte, de decirle, mi hermano, que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, déjeme orar por ti, déjese usar por Dios para dar una palabra de salvación en medio de esa situación. Es importante que el hermano, mira, a veces hasta se alegra porque está cumpliendo años y algunos ni siquiera pasan a saludarlo o a felicitarlo. Eso se ha venido perdiendo. Yo recuerdo que le regalamos un texto al hermano, lo felicitábamos, le cantábamos un coro, pero ya ni eso. Dios tenga misericordia y nos ayude. Entonces es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermano? Y para finalizar, vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 13. Para que nosotros podamos entender. Dice la palabra del Señor: tan pronto haya encontrado usted, me dice, y leemos todos a una sola voz, para la gloria y la honra de Dios. Romanos capítulo 14, le dije exactamente el versículo 13. Bien. Pero leamos desde el 12, que me llama aquí la atención. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Ahora sí el 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire, aquí deberíamos detenernos un poquito para analizar lo siguiente. Primero el 12. De manera que cada uno de nosotros daremos cuenta de sí. Cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios de la intención de nuestro corazón, de la intención de nuestra actitud. A veces hemos indispuesto a otras personas contra alguien. Y esto es delicado. Con todo respeto y en el amor de Cristo se le digo, no juguemos a ser cristianos. Dios se toma las cosas muy en serio. Y el diablo también. Para aprovechar cuando se le abre una puerta. Por eso nos habla el Señor que no hemos de juzgar, de murmurar, no hemos de hacer corrillos contra un servidor, contra un hermano, contra un pastor. Si la persona sabemos que se presta, acercarnos y hacerle caer en cuenta el error o la falta cometida o el pecado. Pero no para caerle encima, no para condenarle, no para enjuiciarle, sino para extenderle la mano y levantarle para la gloria y la honra de Dios. Porque cada uno le daremos cuenta a Dios. Mire, sabe que lamentablemente hay algunas personas y hermanos que se han apartado del Señor, porque muy posiblemente, indirectamente o directamente nosotros hemos tenido que ver, porque se han desanimado tal vez porque han visto un comportamiento en nosotros incorrecto, indebido, o porque hemos sido tropiezo. Aunque Dios no les va a justificar esa situación a ellos y les va a decir, no, tranquilo, bienvenido al reino de los cielos, porque yo entiendo que tú no me seguiste, fue por el mal testimonio del líder, del pastor, del hermano o de X o Y congregación. Bienvenido. No, Señor, no.
Si esa persona determinó no seguir a Cristo por un mal testimonio, si usted y yo hemos sido de mal testimonio y de piedra de tropiezo, le daremos cuenta a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que mejor fuera que nos hubiéramos amarrado una piedra de molino al cuello y lo hubiéramos arrojado al mar, que haber sido tropiezo para uno de estos pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? Aquellos que están empezando la vida en Cristo, o aquellos que no tienen el conocimiento que usted y yo tenemos, o aquellos débiles. Por eso la Biblia dice que al débil debemos de soportarlo, y es importante. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. Pero mire, cuántas veces se infiltran personas o le dan lugar a su carne, se infiltran como hermanos en Cristo, o le dan lugar a su carne y son de tropiezo para otros, en la parte sentimental, en la parte sexual, en la parte doctrinal. Y hay que tener cuidado, mis hermanos. La vida cristiana es una vida muy hermosa. Lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros como creación de Dios es habernos podido reconciliar con nuestro Creador a través del sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo mejor. Haber vuelto a los brazos de papá, eso es lo mejor. Y el paso siguiente es conocerle a Él. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. Por eso es importante que nosotros podamos perseverar y actuemos de acuerdo a la palabra. A nosotros no nos puede faltar la lectura diaria de la palabra. No nos puede faltar la oración diaria de la palabra. Todos los días, haya servicio o no haya servicio. No nos puede faltar, porque recuerde que la palabra es espíritu y es el alimento para nuestro espíritu. Ella es la que sostiene nuestro espíritu, y es la que en determinado momento el Espíritu Santo va a tomar la palabra que es espíritu y nos la va a recordar, nos la va a traer a nuestro espíritu. Pero si no hay lectura de la palabra, vamos a estar vacíos. No vamos a estar alimentados ni nutridos por la palabra, sino vamos a estar débiles. Ahora, si no hay oración, no hay comunión con Dios. Y si no hay ni lectura ni comunión con Dios a través de la oración, ¿cómo va a haber guianza del Espíritu Santo? ¿O cómo vamos a conocer a Dios y al Señor y sus mandamientos? ¿Y cómo vamos a conocer qué es lo que debemos de hacer y no de hacer? Y por eso muchas veces se actúa de acuerdo a nuestro parecer. A mí me parece que esto está bien. Yo no creo que esto sea malo. No es que tampoco hay que ser extremistas, no. Siempre debemos dejarnos de guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Porque si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces, ¿en qué estamos? ¿Sabe qué dice el Salmo 143:10? Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. O sea, nos va a guiar a hacer lo bueno, lo correcto, lo transparente. Porque muchas veces se le presta el servicio, se le hace un favor a alguien, como dije hace un rato y lo digo respetuosamente, que hace parte de nuestro entorno o de la rosca, aunque suene un poco tosco, y no le prestamos el servicio a otra persona, o no le amamos, o no somos tan cariñosos, en el buen sentido de la palabra, no melosería, porque eso se puede prestar para situaciones delicadas, pero en el amor de Cristo, porque a veces sin darnos cuenta hacemos acepción de personas, y Dios no nos llamó a hacer acepción de personas. Dios nos llamó a ser miembros del cuerpo de Cristo y a estar todos unidos y a estar pendientes los unos de los otros, no para chismear y murmurar ni hacer corrillos, sino para exhortarnos, para amarnos, para podernos guiar el uno al otro y decir que está bien, porque tal vez usted tenga un conocimiento más alto que el mío a la luz de la palabra, y gloria a Dios por ello, y usted me pueda orientar o aconsejar. Y si yo tengo humildad y sencillez en mi corazón, voy a aceptar el consejo o la exhortación que Dios a través de su vida me puede hacer, o viceversa. Pero recuerde que todos somos necesarios, no indispensables. El único indispensable es Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Y por supuesto el Rey de Gloria, pero a Él lo tenemos en nuestro corazón. Pero nosotros somos indispensables para que la obra de Dios se realice, porque la Biblia dice que Él nos puso, Él nos puso a cada uno en particular
como Él quiso. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por su palabra y por la vida de nuestros hermanos, no solamente como familia en la sangre, sino hermanos en Cristo Jesús? Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra, por este tiempo de reflexión, de bendición. Te pedimos que nos ayudes, Dios de la gloria, cada día a ser mejores. Que nos perdones por las actitudes incorrectas, comportamientos indebidos, palabras deshonestas que hayan salido de nuestros labios, Dios del cielo. Que tú seas guiándonos a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Que nosotros podamos tener cada día una relación más estrecha contigo a la luz de tu palabra. Que podamos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Que tú seas glorificándote con poder y con gloria. Perdónanos por nuestra actitud incorrecta e indebida como hermanos, porque a veces nos hemos mordido los unos a los otros, nos hemos hecho daño, Señor amado, pero hoy que tú nos has hablado, determinamos perdonarnos, determinamos bendecirnos, determinamos reconciliarnos no solamente contigo, sino entre nosotros mismos, Señor amado, y orar los unos por los otros como tu palabra nos lo enseña. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a perseverar y a estar fieles y firmes hasta el día que tú vengas o que nos llames a tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de nosotros. Y si Dios nos presta la vida en su infinita misericordia, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Bendiciones para todos. Dios le bendiga.